tardes chicos, vamos a arrancar la clase de hoy, la clase 13, clase en la que vamos a ver las propiedades de los logaritmos. ¿Sí? En las clases anteriores estuvimos viendo la definición de logaritmo, eh, vimos que un logaritmo es un exponente, aplicamos la definición de logaritmos, que es una de estas propiedades que van a aparecer por acá, vimos cómo resolver logaritmos aplicando la definición, vimos algunas aplicaciones del logaritmo en la vida cotidiana. Y ahora lo que vamos a ver son más propiedades para poder operar con logaritmos. ¿Sí? Siempre tengan en cuenta la premisa que venimos trabajando de ver el logaritmo como un exponente. Recordar que un logaritmo es un exponente para poder comprender las propiedades que vamos a detallar a continuación. ¿Sí? Las primeras propiedades son básicas, son sencillas, sobre todo porque si tenemos en cuenta que un logaritmo es un exponente y conocemos las propiedades de las potencias, vamos a poder comprender mejor las propiedades de los logaritmos, ¿sí? Porque son funciones, ya habíamos dicho en una clase anterior, son operaciones inversas, ¿sí? Bien, primeras propiedades. Propiedad número 1, el logaritmo en base a de 1. Recuerden que la base tiene que ser positiva y distinta de 1, ¿no? Si tengo una base, el logaritmo de base a de la unidad de 1, cuyo argumento es 1, el resultado de ese logaritmo siempre va a ser 0. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque todo número elevado a la 0 me da 1. ¿Se acuerdan que teníamos que hacernos la pregunta? ¿A qué valor tenía que elevar la base del logaritmo para obtener el argumento? ¿Sí? Entonces, en este caso, para que el resultado me dé 1, a la base a la tengo que elevar a la 0. Todo número elevado a la 0 da 1. ¿Sí? Primera propiedad de los logaritmos. Segunda, el logaritmo en base a de a. ¿Qué quiere decir esto? La base del logaritmo y el argumento del logaritmo son iguales, es el mismo valor. Entonces, ese logaritmo da como resultado 1. ¿Por qué? Porque todo número elevado a la 1 da como resultado ese mismo número. ¿Sí? Entonces, siempre que la base sea igual al argumento, el resultado del logaritmo va a ser 1. La tercera propiedad es la definición de logaritmo que ya vimos. ¿Sí? Logaritmo en base a de b va a ser igual a un valor c si se da que a elevado a la c es igual a b. ¿Sí? Y acá agregamos algo más. Agregamos que a elevado al logaritmo en base a de b es igual a b. ¿Qué es lo único que hice acá? Sustituir c por la expresión equivalente. Acá tengo que c es igual a el logaritmo en base a de b. Entonces en lugar de c, reemplacé por el logaritmo en base a de b. ¿Sí? Lo único que agregamos acá a la definición de logaritmo es esa sustitución. Más adelante veremos en dónde vamos a aplicar esta propiedad. ¿Sí? La propiedad 4 y 5, voy a borrar arriba, para que se entienda, voy a recurrir a unas propiedades de potencia que seguramente conocen. Ya se trabajaron años anteriores con muchísima regularidad, que son las propiedades de potencia de igual base. Si yo tengo una potencia x cuya base es un número a, por otra potencia y cuya base es el número a, ¿qué decía la propiedad de las potencias? Si tengo el producto de potencias con la misma base, el resultado, ¿sí?, es otra potencia cuyo exponente es la suma de los exponentes anteriores. ¿Sí? Fíjense que es exactamente lo mismo.
¿Cuál es la diferencia? Que, como les dije antes, recuerden que el logaritmo, ¿qué es? Un exponente. Entonces acá, ¿qué me dice la propiedad? El producto de potencias con la misma base. Tengo esto. El logaritmo en base a de x por y. Es igual a la suma, ¿sí? O a otra potencia, cuya base es la misma, y los exponentes van a ser la suma de los anteriores. Recuerden que el logaritmo son los exponentes, ¿sí? Entonces acá lo vemos bien. Tengo el producto de potencias, producto de exponentes, con una misma base. Es igual a la suma de las potencias. Eso es lo que tenemos en la propiedad número 4. Si tengo un logaritmo y en el argumento del logaritmo tengo un producto, lo que voy a poder aplicar es esta definición y vamos a decir, entre comillas, distribuir el logaritmo, porque no es propiedad distributiva, ¿sí? Pero aplico el mismo logaritmo a cada uno de los factores, al factor x y al factor y, ¿sí? ¿Estamos? Siempre acá aclarando que x e y tiene que ser mayor que 0 y además, bueno, ya sabemos que a también tiene que ser positivo y distinto de 1, ¿sí? Y la propiedad 5 es exactamente lo mismo que la 4, lo único que cambia es que en lugar de producto tengo el cociente, eso también lo vimos en la propiedad de las potencias, y si teníamos la división de potencias con la misma base, ¿qué pasaba? Los exponentes se restaban. Entonces, ¿qué tenemos ahí? La propiedad número 5. Si tengo el logaritmo de un cociente, de una división, eso va a ser igual a la resta de los logaritmos de cada uno de los factores. ¿Sí? Acá también aclarando, con x e y positivos, ¿sí? Mayores a 0. Bien, ahí las primeras 5 propiedades. Quedan más, ¿sí? Mientras yo borro y las copio, les doy un pequeño recreo para que se despejen y vuelvan para continuar con más propiedades de logaritmos. Bien.
Continuamos con las propiedades que nos restan conocer de los logaritmos. Tengo la propiedad número 6. Tengo la potencia de un logaritmo. Y me dice que esta expresión es equivalente al producto entre la potencia y el logaritmo. Como les vengo diciendo siempre, recuerden siempre, un logaritmo es una potencia. Entonces, ¿qué tendría acá? Yo acá tendría este logaritmo, que ¿qué dijimos? El logaritmo es una potencia. Elevado a una potencia. Entonces, si recuerdan las propiedades de la potencia, si yo tenía a elevado a la c y esto elevado a la b, esto era igual a elevado a la c por d. Potencia de otra potencia. Es lo que estamos haciendo acá. Estamos multiplicando una potencia, ¿sí?, que es, en este caso es n, por la otra potencia, que es el logaritmo. ¿Sí? Entonces, esa es la sexta propiedad que se desprende de la propiedad de las potencias. Fíjense que están todos los contenidos relacionados, ¿no? Son operaciones inversas. Entonces, ¿cómo darme cuenta fácil en el logaritmo? Si tengo una potencia, lo que hago es bajar la potencia como factor. ¿Sí? La llevo adelante, la bajo como factor y ahí apliqué la propiedad. ¿Estamos? Pero recuerden que esta propiedad se desprende de la propiedad de las potencias que vimos como potencia de otra potencia. ¿Sí? La propiedad 7, que por ahí es la que más trabajo lleva. Cambio de base. ¿Qué significa cambio de base? Si yo tengo el logaritmo en base a de b, esto puede ser expresado como el logaritmo de una base c, que elijo yo, el valor c lo elijo, cualquiera, en b sobre logaritmo en base c de a. ¿Qué hice acá? Apliqué un logaritmo nuevo en donde la base la elegí yo y se lo apliqué a la base del logaritmo, al argumento, perdón, del logaritmo original, dividido la base que ahora pasa a ser argumento, ¿sí?, del logaritmo original. ¿Estamos? ¿Cómo lo pueden ver? De esta manera. Si ponen logaritmo en base a de b y quieren hacer un cambio de base, imagínense esto. Borro este logaritmo y me quedo con el argumento y la base. Pongo una barra de fracción y aplico un nuevo logaritmo, el que se me ocurra a mí, con la base que yo quiera. Eso es aplicar cambio de base. ¿Para qué se utiliza esta propiedad? ¿Se acuerdan que en uno de los videos anteriores yo les hablé de una tablita logarítmica que se utilizaba para calcular logaritmos ya resueltos, ¿sí?, y a través de las propiedades poder resolver nuevos logaritmos? Bien, si yo por ejemplo tengo el logaritmo en base 2 de 7, vamos a suponer esto, ¿no? Entonces yo me tendría que hacer la pregunta: ¿a qué potencia debo elevar la base? Debo elevar 2 para obtener como resultado 7. Y ahí ya me estoy complicando porque no hay ninguna potencia a la que yo pueda elevar el 2 para obtener como resultado 7. Entonces, si yo aplico el cambio de base, voy a tener logaritmo y acá elijo yo la base. Y ahora, con la ayuda de la calculadora, ¿sí?, por eso les digo que esta propiedad es muy importante, la calculadora les permite calcular cualquier logaritmo decimal, es decir, de base 10, o cualquier logaritmo natural, cuya base es el número e.
Entonces acá voy a agarrar la calculadora y voy a poner logaritmo decimal. Recuerden que el logaritmo decimal no se pone la base 10. Cuando no aparece ninguna base, estamos hablando de un logaritmo decimal. Logaritmo de 7 dividido logaritmo decimal de 2. Y con la calculadora fácilmente resuelvo este logaritmo. También me va a dar lo mismo si en lugar del logaritmo decimal elijo el logaritmo natural. Y esto lo pueden hacer si quieren, si tienen la calculadora a mano, para verificar, y van a ver que les da el mismo resultado. ¿Sí? Obviamente podría haber elegido logaritmo en base 3, la base que se me ocurra. Pero si elijo acá logaritmo en base 3, estoy en el mismo problema. No hay ninguna potencia que al elevar 3 a esa potencia me dé 7. Entonces no me sirve de nada. En cambio, la base decimal, es decir, el logaritmo decimal o el logaritmo neperiano, ¿sí? El logaritmo en base E, son logaritmos que la calculadora fácilmente puede calcular. ¿Sí? Así que ahí tienen la propiedad número 7, ¿sí? Que es una de las más importantes, que denominamos cambio de base. Elegimos nosotros la base que queremos para calcular los logaritmos y aplicamos el cociente entre el logaritmo en base n, c, d, la base que elijamos, de b, sobre el logaritmo en base n, c, d, la que elijamos nosotros, de a. ¿Sí? Bien. Y la última propiedad, tengo como exponente un logaritmo cuya base es la misma base del exponente. ¿Sí? Entonces, si tengo, por ejemplo, tengo un exponente, ¿no? Cuya base es 7 elevado al logaritmo cuya base es la misma, 7 de 3, el resultado va a ser el argumento del logaritmo, 3. ¿Por qué? Porque acá tenemos una potencia, ¿sí? Un exponente, y recuerden que el exponente también, recuerden que el logaritmo también es un exponente. Entonces, si yo empiezo a despejar, lo que va a pasar acá es que la base y el logaritmo, por ser operaciones inversas, se cancelan. ¿Sí? Es como pensar en sumar 2 y restar 2. ¿Para qué sumo 2 si le voy a restar 2? Bueno, acá es exactamente lo mismo. ¿Sí? Base y logaritmo, operaciones inversas. Simplifico y me quedo solamente con el argumento. Propiedad número 8, solamente cuando la base del exponente tiene como exponente un logaritmo cuya base es la misma. ¿Sí? Si acá, por ejemplo, hubiese tenido 7 elevado al logaritmo en base 3 de 2, ahí ya no la puedo aplicar a la propiedad número 8. ¿Sí? Repito, la base del exponente tiene que ser igual a la base del logaritmo. Cancelo y me quedo con el argumento del logaritmo. ¿Sí? Bien, chicos, hasta acá son las propiedades de los logaritmos. ¿Sí? Vamos a finalizar el video, por ahora, de la clase número 13 y les voy a enviar las actividades para que resuelvan, y cualquier duda recuerden que ya saben, ¿sí? Al Instagram, donde me pueden consultar, y cualquier cosita volvemos a hacer un nuevo video para aclarar las dudas que vayan surgiendo. ¿Sí? Así que nada más por ahora, será hasta el próximo video.